Hola, hola, Santiago Restrepo Carizábal y vamos a hablar desde Miami, desde el estado del sol, la Florida. Es un viaje corto, es un viaje familiar donde vamos a conocer, a disfrutar, a divertirnos en familia, pero también a reflexionar desde la neurociencia sobre el concepto de libertad. Vamos a caminar por Miami y vamos a hablar de libertad. La libertad ha tenido diferentes conceptos a través de la historia, ha ido cambiando el concepto de libertad. Por ejemplo, en la época antigua, en Grecia, la libertad se asociaba con los derechos civiles que tenían los hombres ciudadanos para hacer votación, se llamaba eleuteria. Y en Roma, por ejemplo, libertas era asociada también a la capacidad que tenían los ciudadanos romanos de poder tomar decisiones, solamente ellos, porque los esclavos no tenían más capacidad. Luego, en la Edad Media, la libertad se asociaba con esa posibilidad que tenían los señores, que tenían los nobles, para tomar decisiones sobre sus tierras o sobre los siervos. Y los siervos no podían decidir absolutamente nada. Ese era el concepto de libertad en esa época. La libertad también en la época de la Ilustración, por ejemplo, Juan Jacobo Rousseau hablaba que la libertad era un derecho inherente a todos los seres humanos y que tenía que ser protegido por el Estado. Y luego continúa evolucionando en la época de la Ilustración, donde se habla de la libertad como algo que es inherente, que es natural y que debe estar garantizado por el Estado para todas las personas. La libertad en la actualidad es multifacética y un poco más compleja. Se asocia con muchos conceptos, entre ellos la posibilidad de tomar decisiones, la posibilidad de elegir partidos, la posibilidad de elegir acciones frente a determinadas situaciones, el derecho a que se les respeten sus deseos, sus intenciones, sus voluntades, siempre y cuando no atenten contra los derechos de los demás. En resumidas cuentas, la libertad es un concepto que ha ido cambiando a través de la historia, pero vamos a analizar un poco, saliéndonos de la parte histórica, lo que es la libertad desde las neurociencias. Es decir, qué es lo que pasa en nuestro cerebro, la parte neurocognitiva, cuando hablamos de libertad. La libertad en la actualidad es multifacética y un poco más compleja. Se asocia con muchos conceptos, entre ellos la posibilidad de tomar decisiones, la posibilidad de elegir partidos, la posibilidad de elegir acciones frente a determinadas situaciones, el derecho a que se les respeten sus deseos, sus intenciones, sus voluntades, siempre y cuando no atenten contra los derechos de los demás. En resumidas cuentas, la libertad es un concepto que ha ido cambiando a través de la historia, pero vamos a analizar un poco, saliéndonos de la parte histórica, lo que es la libertad desde las neurociencias. Es decir, qué es lo que pasa en nuestro cerebro, la parte neurocognitiva, cuando hablamos de libertad. La libertad ha tenido diferentes conceptos a través de la historia, ha ido cambiando el concepto de libertad. Por ejemplo, en la época antigua, en Grecia, la libertad se asociaba con los derechos civiles que tenían los hombres ciudadanos para hacer votación, se llamaba eleuteria. Y en Roma, por ejemplo, libertas era asociada también a la capacidad que tenían los ciudadanos romanos de poder tomar decisiones, solamente ellos, porque los esclavos no tenían más capacidad. Luego, en la Edad Media, la libertad se asociaba con esa posibilidad que tenían los señores, que tenían los nobles, para tomar decisiones sobre sus tierras o sobre los siervos. Y los siervos no podían decidir absolutamente nada. Ese era el concepto de libertad en esa época. La libertad también en la época de la Ilustración, por ejemplo, Juan Jacobo Rousseau hablaba que la libertad era un derecho inherente a todos los seres humanos y que tenía que ser protegido por el Estado. Y luego continúa evolucionando en la época de la Ilustración, donde se habla de la libertad como algo que es inherente, que es natural y que debe estar garantizado por el Estado para todas las personas.
Bueno, y acabamos de llegar a Key Biscayne, The Lighthouse, a una tarde de playa. Bueno, no hay mucho sol, pero espectacular el lugar. Vamos a caminar, a disfrutar y a encontrarnos un poco con nosotros mismos. Y por supuesto a seguir hablando de la libertad. La neurociencia ha investigado mucho acerca de la libertad y la toma de decisiones. La pregunta es, ¿realmente somos libres, tenemos autonomía y libertad para tomar decisiones o somos producto de un determinismo? Muchos neurocientíficos opinan que realmente somos productos de un determinismo cerebral, donde nuestras decisiones están condicionadas o más bien determinadas por funciones biológicas, por la relación entre las neuronas y por condiciones genéticas. Otros, a diferencia, opinan que nuestras decisiones están sustentadas en unas bases biológicas, pero están diseñadas por las experiencias, por las vivencias, y que realmente ahí es donde está la libertad para tomar decisiones. Y otros otros neurocientíficos argumentan que la toma de decisiones y lo que entendemos como libertad actualmente es producto de una compleja relación cerebral, cognitiva, neurocognitiva y neurofisiológica que se combinan de una manera muy especial para que se pueda dar como resultado esa toma de decisiones que se ve reflejada en la libertad. Bueno, amigos neuroturistas, y para cerrar el día de hoy con broche de oro, vamos a Clips, un restaurante, un lugar muy bonito que queda acá cerca a la playa, que dicen que tiene unos hermosos atardeceres. Y hablando del tema de la decisión y las decisiones que uno toma, es bonito la libertad. Por ejemplo, para la libertad la interpreto yo como la posibilidad de querer y poder tomar decisiones, pero al mismo tiempo asumir las consecuencias. Y para que eso se dé, se requieren todas unas funciones neurocognitivas superiores, donde la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje, pero sobre todo las funciones ejecutivas que están dadas por la neocórtex y por la parte prefrontal nos ayudan a tomar esas decisiones. Entonces, retomando el tema, vamos a este lugar tan bonito donde los atardeceres dicen que son hermosos y seguramente lo serán, porque es mi decisión, porque es una decisión que tiene que ver con las experiencias, con la atención, con las funciones neurocognitivas y con esa capacidad de asumir consecuencias. Pero además, porque voy con mi familia y los momentos son lindos, llenarnos de experiencias bonitas, eso es lo más importante. comparten familia, varias generaciones, no importa lo que esté sonando. No importa la edad. No importa la edad. Siempre, no importa la edad, no importa la edad, no importa la edad. Esos sonidos rítmicos, musicales, nos
¿verdad? Sí. Algo bien interesante sobre la libertad humana y la neurociencia es el concepto de neuroplasticidad. Algunos dicen, bueno, primero, la neuroplasticidad es la forma como el cerebro genera conexiones o redes neuronales para adaptarse a nuevas situaciones. Algunos científicos hablan de que la neuroplasticidad favorece la libertad, dado que permite que el cerebro y que el ser humano se adapte a nuevas situaciones, a nuevas condiciones y pueda tomar decisiones o pautas de acción que aprende de su comportamiento. Pero por el contrario, otros dicen que la neuroplasticidad puede dar un determinismo genético y biológico que por el contrario limita la toma de decisiones. Pero también entramos desde la neurociencia a cuestionarnos con el tema de la conciencia. La conciencia como esa capacidad que tenemos las personas, gracias a nuestras funciones neurocognitivas, de entender el mundo que nos rodea, de conectarnos con el mundo que nos rodea y a partir de allí poder entender y tomar decisiones. Tal vez la conciencia, como resultado de esa función neurocognitiva, nos puede hablar de libertad desde el punto de vista de la neurociencia. Interesante discusión. La neurociencia finalmente tal vez no dé una explicación completa de lo que es la libertad, pero sí nos da una información sobre cómo el cerebro procesa la información, cómo toma diferentes datos del mundo que lo rodea para tomar decisiones. Ahora bien, la neuroética, que es un campo emergente en las neurociencias, nos da luces sobre cómo podemos utilizar esta nueva información tan importante de tal forma que sirva para la sociedad. Y además nos ayuda a tener conciencia de las decisiones morales, entender cómo esas partes de nuestro cerebro trabajan de manera armónica, coordinada, la corteza prefrontal, el área límbica y todas estas diferentes partes trabajan coordinadas para tomar decisiones generalmente orientados por un bien común y por un bien personal. Bueno, y hemos terminado nuestro recorrido por Miami. Un recorrido muy familiar, pero donde también reflexionamos sobre lo que es la libertad, desde su contexto histórico, pero también desde la neurociencia, cómo puede la neurociencia interpretar lo que llamamos libertad, desde los avances, desde las redes neuronales, desde la toma de decisiones, funciones ejecutivas, en fin. Fue un recorrido muy interesante, muy bonito y bueno, más adelante vendrán nuevas cosas. Santiago Restrepo Garizabal, chao, chao.